Vamos a seguir hablando en este corto video del magisterio de Epicteto, pero esta vez nos vamos a centrar en el contenido de la educación de Epicteto. Yo lo llamo de educación filosófica porque lo que pretende Epicteto es formar para llevar una vida sabia, una vida libre, feliz y tranquila, una vida filosófica. Pero entonces, esto que acabo de decir es el punto de partida para entender el contenido de esa educación, que la filosofía no es un fin en sí mismo, es solo un medio para aprender a vivir conforme a la naturaleza. Ese es el ideal estoico, vivir en armonía con la naturaleza, conforme a la naturaleza. Y entonces la filosofía no es simplemente una doctrina, no es un contenido teórico, sino ante todo es un modo de vida. Entonces es una educación filosófica orientada no al conocimiento, sino al vivir mejor. Desde esa perspectiva, pues es claro que, en primer lugar, hay un énfasis moral en la enseñanza. Casi podríamos decir que la enseñanza de los estoicos y muy particularmente de Epicteto es sobre todo una enseñanza moral. Aunque la verdad que Epicteto le va a dar mucho más importancia, por ejemplo, que Séneca y que otros, a la lógica. Epicteto cree que la lógica cumple una función esencial en la formación del carácter. Aunque Epicteto no tenga tanta importancia, por ejemplo, en las cuestiones naturales, como la tuvo Séneca. El estoico sabe que la filosofía tiene tres partes muy claras: la lógica, la física y la ética, pero desarrolla sobre todo la ética. Entonces, la educación filosófica de Epicteto lo que subraya es la necesidad de vivir de acuerdo con ciertos principios y de prepararse para vivir según esos principios mediante el ejercicio. Aquí hay práctica. Esta no es una enseñanza puramente teórica, aquí hay una cantidad de práctica. También hay mucho de enseñanza teórica, de conocimiento de las doctrinas estoicas, pero aquí lo esencial es la práctica. Esta es una educación eminentemente práctica. Porque lo que enseña Epicteto no son básicamente las doctrinas de un filósofo, como lo hace un filósofo moderno, como lo hace un profesor universitario de filosofía, que enseña a Kant o a Hegel o a Descartes o a Aristóteles o el que sea, ¿cierto? Sino lo que enseña Epicteto es una tradición de pensamiento, que en este caso es la tradición estoica. En efecto, Epicteto enseña explicando los textos de los fundadores del estoicismo. Cuando uno mira el Enquiridion, de hecho, él incluso cita pasajes de Zenón, de Crisipo, de Cleantes, ¿sí?, como el himno a la virtud. Les da una interpretación, les da un énfasis propio, etc. Hay un contenido, digamos, hay unos textos que hay que leer. También muchas veces lo ve uno en sus enseñanzas que él cita a Platón, en ocasiones a Sócrates, a Heráclito, a Diógenes el Cínico, etc. Entonces, en su enseñanza filosófica hay un contenido. Se enseña una tradición, sobre todo la tradición estoica, pero no con el fin de formar eruditos, sino hombres buenos en sentido estoico. Y las tres partes de la filosofía son esenciales para eso. La lógica, él le da mucha importancia a la lógica, subraya muchísimo su necesidad. Hay pasajes muy bonitos sobre este asunto, tanto en el Enquiridion como sobre todo en las disertaciones. O sea, él tiene claro, como tenían claro los estoicos, que el ejercicio argumentativo era esencial en la formación de un alma filosófica, pero que tenía que estar orientada a la formación del carácter. Por supuesto, para ser un buen ser humano, como pensaban los estoicos, se necesita algo de física, no mucha, pero sí la básica para comprender un elemento fundamental, y es que en el mundo hay un orden y hay una providencia que lo gobierna todo. También Séneca se interesó en las cuestiones naturales, estudió los movimientos de la Tierra, tenía una visión del universo.
Lo mismo veremos en Marco Aurelio. Pero la formación es sobre todo ética. Y no una ética teórica. Es decir, ellos no están buscando fundamentar una manera de ver la vida humana, la acción humana. No, ellos pretenden enseñarnos a vivir mejor. Esta es una ética fundamentalmente práctica. Por eso, aunque se enseñen ciertas materias, lo esencial está en el cultivo de las virtudes morales. Y eso lo verá uno en todas las cosas que dice Epicteto. Pondrá énfasis siempre en la modestia, en la austeridad, en la paciencia para afrontar las situaciones difíciles de la vida, en la valentía que se requiere ante el dolor, ante la muerte, etc. En primer lugar está ahí en el cultivo de virtudes, pero en segundo lugar está en el fortalecimiento del carácter, porque de lo que se trata en la educación estoica es de que uno pueda hacer uso del libre albedrío, de la propia capacidad de elección. Claro, eso implica, y este es un tercer elemento clave, que uno tiene que aprender a reconocer las propias limitaciones y que tiene que luchar por la salud moral, o como lo llamaba también Epicuro, la salud del alma. Recordemos que en estas filosofías helenísticas como el epicureísmo y como el estoicismo hay una permanente analogía entre la moral y la filosofía como tal y la medicina. La filosofía es una especie de medicina del alma. Y por supuesto todo esto, el cultivo de las virtudes morales, el fortalecimiento del carácter, el reconocimiento de las propias limitaciones, la salud del alma, dependen del examen permanente de la propia conciencia y del cuidado permanente de uno mismo. Veremos que Epicteto pone siempre el énfasis mucho en eso, en el trato que se le da a las otras personas, en la higiene, por ejemplo. Eso es muy importante para él. En el vestido, las personas que actúan rectamente buscan agradar al otro, aunque sean pobres, se visten bien, permanecen limpias, cuidan su casa, etc. Pobre, pero limpio. Así se concebía a sí mismo Epicteto.